Hoy nos encontramos en un lugar único en el mundo, la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde se encuentran la historia y la geopolítica, pero un lugar que también simboliza división entre estas dos naciones. Un lugar que por más de 70 años ha sido el epicentro de tensiones entre estos dos países que en algún momento fueron una sola nación. En este video vamos a descubrir la historia detrás de la DMZ, lo que realmente ocurre aquí y lo más impactante, lo que puede llegar uno a experimentar al estar en este lugar que literalmente define la paz y la guerra al mismo tiempo. Para entender mejor qué es la DMZ, primero debemos retroceder en el tiempo por allá hasta 1953, cuando terminó la Guerra de Corea. Para ese entonces ya el país estaba en división, el norte bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur respaldado por Estados Unidos. Lucharon hasta llegar a un armisticio, pero no una paz, que dejó a ambos países técnicamente en guerra, pero una guerra que quedó ahí congelada. Y fue aquí, en medio de este conflicto, donde nació la DMZ. La DMZ es una zona que se creó originalmente para que fuera un punto neutro entre las dos naciones. Lastimosamente se ha llegado a convertir en uno de los puntos más vigilados y militarizados a nivel mundial. Para llegar hasta la DMZ tomamos un tour que salió muy temprano desde la ciudad de Seúl. Tomó alrededor de 1 hora y media en llegar a la que sería nuestra primera parada, el Imjingan Park, o más conocido como el Parque de la Paz. En esta primera parada se encuentran monumentos en honor a todas las víctimas de la guerra. El primero, el Puente de la Libertad. Y en 1953, ya que todos los puentes que habían entre los dos países habían sido destruidos, se construyó este de manera provisional, de madera, al cual se le llama The Freedom Bridge, o el Puente de la Libertad, donde se intercambiaron un gran número de prisioneros. Y aquí está parte de lo que queda de él. También un monumento dedicado a las mujeres de confort, o Comfort Women, como se les conocía a las niñas y mujeres coreanas y de otras nacionalidades que fueron forzadas a servir como mujeres de consuelo, entre comillas, para el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. También está el monumento de los listones, que es muy importante porque representa la esperanza de todas esas personas que quedaron en Corea del Sur y que perdieron por alguna u otra razón algún familiar durante la guerra y aún guardan la esperanza de que las dos Coreas se reunifiquen en algún día y poder ver a esos familiares que esperan estén con vida en Corea del Norte. En este lugar hay algo muy interesante y es que hay una tiendita donde venden recuerdos o souvenirs en donde uno puede comprar billetes y moneda real de Corea del Norte. Y aunque este dinero no tiene ningún valor comercial porque es la moneda de Corea del Norte, pudimos comprar esto que de alguna forma pasan de Corea del Norte a China y después por debajo de cuerda desde China lo pasan a Corea del Sur y lo venden para coleccionistas. Este billete nada más cuesta 22.000 wons, este otro 22.000 y este 7.000 wons, que pues a la final son para coleccionarlos, pero es algo que sí o sí uno se tiene que llevar estando acá. Es que Corea del Norte es un país tan cerrado que para los ciudadanos norcoreanos intentar sacar moneda norcoreana es considerado un acto de traición o espionaje y puede acarrear graves consecuencias legales, desde penas de prisión severas hasta la muerte. A pesar de que visitar este lugar se hace por medio de un tour y una agencia autorizada, la tensión se siente desde el primer momento. Desde que uno va en el bus, se va a encontrar muchas veces con paradas obligatorias en donde se suben militares a revisar los pasajeros y los pasaportes. También en los lugares de los monumentos va a encontrar que hay muchísima vigilancia tanto de cámaras como de militares, y en muchas de estas zonas está rotundamente prohibido el uso de cámaras para videos y fotografías, y de no hacer caso puede uno llegarse a encontrar hasta con penas de cárcel. En esta nueva parada se encuentra uno de los lugares, yo creo, más impactantes de todo el tour, que se conoce como el tercer túnel de infiltración. Este túnel fue excavado en secreto por Corea del Norte
y fue descubierto en 1978. Por este túnel se podían llegar a mover hasta 30.000 soldados por hora hacia Corea del Sur, y hoy se puede caminar por él, pero su existencia demuestra que el conflicto en realidad nunca ha estado cerrado, solamente ha estado en pausa. Ahora llegamos al que se conoce como el Dora Observatory o el Observatorio Dora. Este es el punto desde el cual se puede mirar hacia Corea del Norte usando binoculares. Se pueden ver las aldeas, las banderas y los edificios del régimen. Lo inquietante es el silencio, no hay movimiento, no hay ruido, y aún así se sabe que esta zona está completamente vigilada y en tensión todo el tiempo. Uno puede llegar a pensar que la DMZ es solo un lugar de tensión y conflicto, pero no. La zona ha dado lugar a uno de los ecosistemas más sorprendentes del mundo debido a la falta de intervención humana. Esto ha sido el hogar para especies en peligro de extinción como el tigre siberiano y el ciervo coreano, que han encontrado refugio en este lugar. Es que aquí cerca de la DMZ hay una villa a la que le llaman Villa de la Unificación, y el gobierno motiva a las personas que no han creado una familia, que viven solos o que son veteranos de guerra y que de alguna forma pues no tienen hogar, a que vengan a vivir acá. El gobierno le da vivienda gratis, pero como condición existe el que si se llega a dar una guerra, ellos tienen que ser voluntarios para ser parte del ejército y participar. Pero al final la DMZ es más que una simple frontera o una línea divisoria. Es una cicatriz enorme que ha dejado la diferencia entre dos pueblos que solía ser el mismo, a tal punto que lo que se conoce hoy como la zona desmilitarizada es de hecho la zona más militarizada de todo el mundo. Visitar lugares como la DMZ definitivamente le cambia a uno la perspectiva sobre qué es la unidad, pero a la vez refleja lo grande que puede llegar a ser la división por cosas pequeñas. Esperemos que no solo en Corea, sino en todo el mundo, estos lugares donde se encuentran en conflicto en algún momento lleguen a encontrar la unidad de nuevo. Y si les gustó el video o aprendieron algo, déjenme un like, suscríbanse, nos vemos en la próxima aventura.